El 5 de enero. El 5 de enero sí siempre lo celebran acá. Y seguimos preguntando y seguimos escuchando. Definitivamente no me gustaría que me mientan. Y entre muchos, alguien dijo: esa fecha me han elegido a dedo, pues. Diferentes circunstancias abonaron para esta confusión. Una fecha mal elegida, probablemente por una terrible falta de información. 159 años de esa falta de información. Incluso, el 4 de noviembre de 1963, por decreto municipal se revoca la fecha, pero no se fija la verdadera. Entonces, el aniversario como puerto fluvial sobre el río Amazonas está fijado por 159 años en el día equivocado. La historia de los pueblos es el sello de sangre de cada uno, el ADN que no miente, la sangre que circula como la verdad ineludible. Si ahí mienten, ¿qué será en otra cosa, pues, señorita? Es que no nos comemos el sapo nosotros. ¿De acuerdo? Nosotros no nos comemos el sapo. Nosotros siempre hemos dicho, esto de acá, cámbienlo. Pero nosotros no podemos, como personas, cambiar este tema, ¿no? Son las autoridades que les corresponde. Y hasta ahora, ¿no? Estoy hablando de la fecha. En eso de la fecha, pues no ha habido ningún alcalde que tenga lo suficientemente pantalones bien puestos para hacer este tema, ¿no? Las interpretaciones son muchas y pueden cambiar. La verdad es una y es irrefutable. La verdad, basadas en hechos históricos, es una. Se deben contar versiones, pero sin duda se debe evidenciar la verdad que irrumpe como un rayo sobre la hermosura de los parajes amazónicos, para cambiar aquello que estaba dormido bajo un manto, en este caso verde, de décadas de perezosa comodidad por no hacer lo correcto y lo simple. Buscar esa verdad del hecho puntual de la historia. Todo imaginario se basa en hechos verdaderos. Entonces, Iquitos nunca fue fundada. Esa es otra historia que habrá que conversar, ¿no? ¿Ya? Fue ocupada en último caso, ¿no? Entonces, pero hay varias fechas que son parte de hitos históricos necesarios, ¿no? El 5 de enero, pues, ya se terminó la fiesta de Año Nuevo y la gente está con resaca todavía. Entonces, creo que un plan de turismo que utilice la fecha de la fundación de Iquitos como puerto fluvial tiene que ubicarse en el espacio que le corresponde verdaderamente y que no esté muy apretado con el mes de enero, ¿no? De tal manera que las autoridades o las instituciones responsables puedan desarrollar una serie de actividades de respiro para hacer una buena actividad para Iquitos. para adentrarnos en este relato nos preguntamos: ¿cuándo es el aniversario de Iquitos? No es el 5, ni el 6, tampoco el 7, y si seguimos, ni el día 31. No es en enero, no es el mismo mes. Desde inicios del siglo pasado, o sea, del 2000, se conmemora en fecha y día inexistentes. O sea, un alcalde vuelve a tomar el celebrar esa fecha. Este es el primer capítulo de Relatos Amazónicos Conoce Perú. Y vaya que sí te llevarás una verdadera sorpresa al conocer tu historia, la cual investigamos minuciosamente, porque conocer la verdad es tú y mi derecho. Acompáñame y no te arrepentirás, y aunque algunos tiemblen, todos vamos a disfrutar de este nuestro primer relato. ¿Cuántas veces los iquiteños han celebrado de diferentes maneras el aniversario de la creación de su ciudad? Erróneamente, por décadas y de diversas formas. Ya no son los cañonazos desde la Plaza Castilla, ni castillos frente al río. Ahora se organizan eventos, ferias y zambanderas. Bailan en fiestas interminables. El 5 de enero, pues, ya se terminó la fiesta de Año Nuevo y la gente está con resaca todavía. Muchos celebran seguramente sin reparar en el enorme significado de una fecha en el calendario.
una fecha que en sí misma es un hito de importancia incalculable por el significado que conlleva. ¿Y cuándo se hace tremenda celebración ciudadana? En todos estos tiempos, el 5 de enero. ¿Y qué hay de su derecho a la verdad? Tienen derecho a conocer, y están los datos concretos, y podemos discutir con quien sea. Después de todo, fiesta es fiesta, y la parranda trae lo suyo. ¿Quién no quiere un feriado? Dirán muchos, pero ponerle al calendario una fecha que no se condice con la realidad y dejar que la vida siga siendo un carnaval, no es poca cosa. No es responsabilidad del ciudadano. Después de todo, el gobierno central fue quien decretó aquello. El estudio comienza el 61 y envían el documento a Lima, me imagino que a través de sus autoridades, y el señor Belaúnde Terry da la ley que crea esta fecha. Es él el que da la ley. ¿En el año? 1963. Así es, loretano. Así fue como pasó, sin sustento alguno que lo pruebe. Por eso, vamos a conocer la verdad histórica de la mano de Relatos Amazónicos Conoce Perú. Para eso, para enterarnos de la verdad y no dejarnos llevar por un imaginario, o de la versión hecha fiesta, o de la fiesta hecha versión. Ya décadas antes, el Amazonas con sus parajes inmejorables y sus afluentes eran navegados por enormes barcos, otros de menor tamaño, y hasta embarcaciones artesanales llevando consigo no solo sueños legítimos de negocio, sino usando los ríos como rutas de comunicación con Iquitos, que se erigió como un enorme centro de comercialización. Primero con el caucho, luego con el algodón cultivado mayormente por mujeres y mucho antes, en la década de 1860, con el tremendo auge del guano. Nuestras raíces es importantísimo en estos medios, porque sabemos de dónde venimos, para dónde vamos, qué somos, qué anhelamos, ¿no? Y cuál es el estado de arte que nosotros quisiéramos practicar en ese medio, para volver y cambiarlo, retroalimentarlo, mejorarlo. Puntualizamos la necesidad de marcar en rojo sangre la identidad, porque sin ella nadie sería quien es. Así como celebramos nuestro cumpleaños en una fecha, el de un bautismo, el aniversario de bodas debidamente documentados, así, con sustento y en base a hechos reales, necesitamos documentar el cumpleaños de Iquitos. Y te preguntarás, ¿dónde está la partida de nacimiento? Quédate con nosotros que te lo demostraremos. Porque así como a ti te inscribieron en un registro el día en que naciste, así, con base y sustento histórico, te demostraremos quiénes y dónde firmaron la partida de nacimiento de Iquitos. Es decir, marcaron una línea de tiempo, en la fecha, hora y lugar del aniversario de esta ciudad. Desde la declaración de nuestra independencia, la organización política de Loreto ha sufrido muchas variaciones. Formó parte de la Intendencia de Trujillo, segregando, es decir, sacando de esa jurisdicción a las provincias de Chachapoyas, Maynas y Patás,
que conformaron a su vez el departamento de Amazonas. Los ríos y muchas veces los criterios políticos delimitaban los territorios. Incluso se construyó en la confluencia del Ucayali con el Marañón, es decir, en Nauta, una aduanilla para que quienes pasaran por ahí pagaran sus impuestos. Ya en 1851, Perú firma con Brasil la Convención Fluvial de Comercio y Navegación. Comienza a moverse la economía, comienzan a llegar los buques, llegan a Loreto y llegan a Nauta. Nauta se convierte en el centro. Y a pesar que la capital estaba en Loreto, ese caserío de Loreto, en verdad, la capital práctica estaba en Nauta, ¿no? Marcamos este punto en la historia porque la necesidad de generar esta interconexión fluvial, es decir, de trasladar toda la mercadería que ellos producían, generar puertos para que puedan desembarcar y, por supuesto, comercializar, es la razón de ser de este relato. ¿Quieres conocer más? Pues te cuento que hemos llegado a conclusiones interesantes. Con estas vas a conocer la verdad. En 1853, el gobierno de José Rufino de Echenique, en cumplimiento al tratado firmado con Brasil, declara expedida, es decir, de necesidad urgente, la navegación, tráfico y comercio en las aguas del río Amazonas para los buques y súbditos de Brasil y demás naciones que tenían acuerdos con Perú. Ahí quedó constituida la provincia fluvial de Loreto. Desde julio de 1857 se declara Moyobamba como capital de la nueva provincia. La que es ahora nuestra región quedó postergada y las autoridades políticas de otros lugares ganaron por puesta de mano, pero con mano e inteligencia felina. Hay un reclamo que los moyobambinos, ¿no? Que ellos querían estar en Loreto, no querían estar en Mayna nada más. Entonces es ahí donde, aquí está el documento, o sea, el 15 de abril del 53, Maynas se adhiere a Loreto y constituyéndose como capital, ¿no? Pero hay buenas noticias. El 7 de enero de 1861, el presidente Ramón Castilla hace que la provincia litoral de Loreto sea considerada como departamento marítimo militar, con su respectivo comandante general, Ignacio Mariátegui Tellería. Otro hito. Desde acá veremos la importancia de los militares, en este caso de la Marina de Guerra, pues son ellos quienes por naturaleza gobiernan las aguas, en el caso que nos ocupan, las aguas del río Amazonas.
No te confundas, concéntrate y seguimos. El mismo día que asume el comandante general del Departamento Marítimo Militar de Loreto, el gobierno del general Ramón Castilla dispone que se mande a construir en Londres, Inglaterra, 2 vapores grandes y 2 pequeños, los 4 a rueda, como este que vemos en la fotografía. Efectivamente, con ruedas de fierro de 300 a 500 toneladas para la navegación en el Amazonas y afluentes. Previo a todo esto, tanto Ecuador como Colombia, que siempre se han sentido países amazónicos y han tenido políticas amazónicas, buscan formar parte del departamento recién creado, pero no pueden. O sea, es como si Perú firma un tratado con Brasil, con su hermano mayor, ¿no? Le dice, oye, ¿sabes una cosa? Firmo este tratado. Por eso que cuando Colombia reclama, el Brasil dice, un momentito, yo estoy firmando el tratado con el que está en posesión de las aguas en este momento, ¿no? Y se hace respetar, ¿no? Y es que el gobierno central no estaba mal al saber de la importancia de ocupar y controlar zonas vírgenes, casi inexploradas, pero sobre todo sin medios de transporte adecuados para cumplir con la tarea de trasladar la producción desde cada recóndito lugar hacia los otros más adecuados para el comercio. Los pequeños puertos esperaban vacíos por esta oportunidad. Desarrollo se llama. A las embarcaciones que se mandaron a construir en Inglaterra se les nombró Morona y Pastaza a las más grandes y Putumayo y Napo a las más pequeñas. Iquitos actualmente cuenta con calles y jirones que llevan estos nombres. Ojo, no son avenidas, son calles y jirones. Entonces ya vamos identificándonos, ubicándonos y dándole el valor a estos hechos históricos, ¿verdad? En Londres trabajaron bastante rápido. Un año después de iniciada la construcción de los grandes vapores, es decir, en 1861, ya se informaba de manera oficial que se habían probado satisfactoriamente al Morona y al Pastaza. Los más pequeños, el Putumayo y el Napo, se ensamblaron en Brasil, con material traído de Inglaterra. El presidente de la República, Ramón Castilla, en su mensaje de Fiestas Patrias, comunica que había mandado a construir estas naves porque la navegación del Amazonas y la exploración de esas vírgenes comarcas traerá inmensas ventajas a la República. ¿Ojo de estadista? Puede ser. Lo cierto es que la Amazonía fue y seguirá siendo de vital importancia para el desarrollo de la región, del país y del mundo, sin falsas modestias. Pero sigamos con los marinos. Los vapores grandes parten desde Inglaterra el 10 de septiembre de 1862, llegando a Belém do Pará, en Brasil, tras 21 días de navegación por el Atlántico. Comandaba la travesía a bordo del Morona Manuel Ferreiros, que guiaba una tripulación totalmente peruana y a quien, en ese puerto brasileño, se le acercaban muchos comerciantes peruanos y extranjeros para pedirle transportar sus productos estancados por falta de medios de transporte. Productos de los comerciantes peruanos, moyobambinos, riojanos, nautinos, estaban ahí varados. Y el barco Morona era un barco de guerra, pero era un barco peruano, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, la figura de Ferreiros es importantísima. ¿Por qué? Porque Ferreiros decide, ¿no? Conversa con el gobernador de la provincia de Pará, conversa y le dice, pues ándate, ¿no? Ya, entonces él dice, voy a embarcar esos productos. Entonces él embarca los productos de los comerciantes porque se van a malograr, pues. Ferreiros se va y se da cuenta que lo quieren detener. Entonces él continúa
y sabía que tenía que llegar a la fortaleza de Óbidos. Y en la fortaleza de Óbidos, pues una fortaleza le estaban esperando pues, con cañones, ¿no? Entonces le da un cañonazo y no para. Y el tipo no se para nada, ¿no? Para él era una defensa de su bandera, defensa. No quería, él lo relata, él no quería sentirse humillado. Para eso, hubo sendas reuniones con autoridades de ese puerto y de ese país. Pero, pequeño detalle, no se firmó documento alguno. Todo fue verbal. Confiando en que la palabra bastaba y casi de inmediato, esta delegación de marinos peruanos zarpa en el vapor Morona rumbo al puerto de Nauta en el Perú. Pero la influencia de la prensa, de empresarios brasileros y de la Compañía Peruana de Navegación tuvo un peso específico. Lograron despertar la incomodidad de las autoridades brasileñas, quienes revocan la orden verbal y comunican que no pueden continuar. Se suceden, entonces, varios hechos que desencadenan un combate. Entonces, eso es el combate de Óbidos, muy poco conocido, muy poco difundido, ¿no? Donde hay toda una figura mítica. Reciben cañonazos, disparos, ataques, pero lejos de parar, Ferreyros, según este artículo del diario El Peruano, ordena continuar y protagoniza en sí mismo una historia de ensueño sobre el Amazonas. Iba ataviado con un enorme sombrero, pañuelo en el cuello y pipa en mano. Con balas de cañón y disparos zumbando sobre ellos y cayéndoles encima, Ferreyros seguía impávido observando y ordenando a seguir. A eso se sumaba toda la tripulación que gritaba en coro ¡Viva el Perú! Entonces cuando se da el combate, el Morona continúa y luego llega un pedregal. A ese pedregal le llamaron en esa época pedregal del Morona, porque ahí encalla el Morona. Al encallar llegan los otros barcos brasileños, le detienen y ahí se da todo un lío internacional, ¿no? Todo un escándalo internacional. El comandante del vapor Pastaza, al enterarse de lo que ocurría, se refugia en la Guayana francesa, pero igual corre la misma suerte que su par. Entran entonces en negociaciones diplomáticas al más alto nivel para hacer valer la autorización verbal y continuar con la marcha. Todo esto está documentado y aquí les mostramos una publicación del diario El Peruano en el cual respalda todo lo que les venimos contando. Sigamos. Las negociaciones tardaron meses, desde octubre de 1862 hasta el 22 de enero del siguiente año. Finalmente se consigue la aceptación del acuerdo del gobierno brasilero, pero no sería sino hasta el 11 de junio cuando el Morona parte rumbo al Amazonas peruano. El 5 de julio llegaron al centro poblado de Loreto. Ojo, no a Iquitos, sino al centro poblado de Loreto. Allí la población les recibió calurosamente. 10 días después llegaron a Nauta. Sí, ya se acercaban. En Nauta había cosas por hacer, estudiar y determinar. Insisto, todo está documentado. Es cuando se da lo determinante, la discusión de los criterios para escoger la base del apostadero, es decir, un puerto en donde habría que construir una serie de infraestructuras adecuadas para el servicio que debían brindar. Ferreyros escribió una carta en la que relata que en cuanto a la colocación del dique y factoría, ¿no? He encontrado que Nauta, a pesar de ser un lugar más importante para el comercio, no presenta comunidad ninguna para ellos, siendo un puerto lleno de bajos, sin un lugar donde pueda atracar los buques y un terreno desigual y sin extensión para aumentar la población. Mientras tanto que el de Iquitos parece que la naturaleza lo hubiera preparado todo.
era para él el lugar adecuado, con extensión tanto para el puerto como para que se desarrolle la población. ¡Listo! Es el momento para que todos, después de navegar junto a esta expedición y adentrarnos por las aguas de mares y ríos, lleguemos a la verdad. ¡Prepárate! La decisión de sentar el apostadero en este lugar se debe a un estudio que se realizó entre noviembre y diciembre de 1863. Mucho ojo al detalle de las fechas. La llegada del primer barco es el 26 de febrero de 1864. ¿Qué marca esa historia? ¿Ah? ¿Qué marca esa fecha? La llegada del primer barco oficial. Oficial. Tengo oficial, ¿por qué? Para que me entiendas. Ferreiros está en 1863 en Loreto, ¿de acuerdo? Está yendo a Yurimaguas, tiene que haber venido a Iquitos a mirar, para que él haga un informe tiene que ir a mirar, ir hasta Michaco, o sea, ha andado pues, es lógico, no es un marino que está investigando, ¿no? Pero oficialmente, para instaurar ya la factoría, es el 26 de febrero de 1864, oficialmente. Esa es la fecha que el alcalde actual debe cambiar. Y debe cambiarlo por dos motivos. Uno, para que tenga tiempo de hacer actividades turísticas vinculadas al Cielo Loreto. Ahora, es la fecha de la llegada de los marinos, no es la fecha de la fundación de Iquitos. Esa es otra historia, ese es otro tema a discutir, ¿de acuerdo? Porque hay Iquitos como poblado aparecía en 1783, en la boca del Italia, desembocando en el río Nanay. Pero esa es otra historia que se discutirá. No el 5, ni el 6, menos el 7, ni siquiera en enero. El vapor Pastaza llegó a Iquitos con el capitán de navío Federico Alzamora al mando, marineros y la orden de armar el puerto, escuche bien, 26 de febrero de 1864. Sí, el 26 de febrero. Es el día en que la verdadera y documentada historia ubica en el calendario la fecha del aniversario de Iquitos. Ahora ya sé. Me siento contento al saber qué día va a ser el aniversario. Sí, muy feliz. Pues sí, llegar a esta conclusión fue producto de una rigurosa investigación, de una dedicada persecución de la historia de Iquitos, de los hechos que dan contexto y soporte a una verdad que deja sin piso a cualquier otra propuesta. No es el 5 de enero, es el 26 de febrero. Esa es la fecha. No hay, eso es irrefutable porque lo estamos demostrando. Pero es irrefutable, están los documentos. Nosotros tenemos los documentos oficiales del BAC, del vapor Morona y el vapor Pastaza. No tenemos. Es que no nos comemos el sapo nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros no nos comemos el sapo, nosotros siempre hemos dicho, esto de acá, eso, cámbienle. Pero nosotros no podemos, como personas, cambiar este tema, ¿no? Son las autoridades que les corresponde. Y hasta ahora, ¿no? Estoy hablando de la fecha, en eso de la fecha, pues no ha habido ningún alcalde que tenga lo suficientemente pantalones bien puestos para hacer este tema, ¿no? ¿Recuerdas por qué celebras tu cumpleaños, verdad? Ferreiros, con toda su delegación de marinos,
y su historia al elegir y llegar a Iquitos aquel lejano 26 de febrero de 1864. Pero, si insistes y te preguntas, ¿por qué es tan importante el aniversario de Iquitos? Aquí la respuesta. Nuestras raíces es importantísimo en estos medios, porque sabemos de dónde venimos, para dónde vamos. Y sí, como lo dijimos al comenzar, la verdadera historia de cada pueblo es la sangre que recorre su cuerpo, el ADN que lo identifica. Sí, señores de Iquitos, la identidad para el desarrollo, la responsabilidad para la prosperidad y posteridad es algo inherente al ser humano y su desarrollo universal. Tú tienes un 5 de enero con una resaca de borrachera, ¿no? Y tienes un 26 de febrero con la capacidad de organizar actividades en torno a Iquitos, ¿de acuerdo? No solamente estar alumbrando la catedral con colores de tigres, ¿no? Otras cosas, otras actividades vinculadas al proceso de Iquitos como pueblo. Sí, me gustaría saber la fecha real. Ya estoy esperando. ¿Qué deberían hacer entonces? Publicar que el aniversario es tal fecha, tal día, hay que celebrar a todo el pueblo, para que el pueblo sepa qué día es, más que todos los niños que están educándose, que están en el estudio. Iquitos desde ese punto se ha desarrollado, forjando su presente y futuro. Pero hasta hoy, en que se conoce su verdadero pasado, celebraba una fecha inexistente, una fecha inventada. Teníamos derecho a saber lo que verdaderamente ocurrió y ahí está. El pintor César Calvo lo plasmó incluso en un mural que los marinos le encargaron hacer en el frontis del salón de actos del antiguo edificio de la Municipalidad de Maynas, perennizando este importantísimo hecho que debe marcar un antes y un después. Tiene que ser. Esto es algo que no se puede postergar un día más. La fecha debe ser calendarizada y cambiada del 5 de enero al 26 de febrero. No existe otro camino que la verdad histórica demostrada. Soy loretana como tú que nos estás viendo y me siento fortalecida de haberte acompañado a través de este relato para llegar a esta conclusión. ¿Teníamos derecho a saber la verdad? ¡Claro que sí! Relatos Amazónicos Conoce Perú ha sido concebido para darle a conocer diversas historias de nuestra región, provincias, distritos, centros poblados y pueblos originarios. También hechos de la actualidad y de la vida cotidiana. Todos saldremos ganando.
Esta vez nos queda la satisfacción del deber cumplido y de la reivindicación de una fecha que marca un hito de cara al futuro. Donde hay un loretano, ahí estará nuestro corazón para latir junto a él y hacer que nuestro legado sea verdadero y próspero, responsable y con alma. Después de todo, somos nosotros y nadie más quienes tenemos esa bendita y maravillosa tarea.